Mota, de acá del barrio de Cotabián. Edinson Mota, el hombre de la radio. Vamos y vamos, dale. Buena jornada para todos, bienvenidos a Radio Renovar, la radio que se ve y se escucha en el mundo. El enorme placer de estar con ustedes aquí compartiendo la comunicación. Realmente impresionante la cantidad de gente que nos está siguiendo de distintas partes del Uruguay. Ya vamos a tocar los distintos temas que se están actualizando aquí a través de la jornada. Pero voy a ver si me puedo ir a la línea telefónica inmediatamente. Buenas tardes, Eduardo. A ver si lo podemos tener por ahí. Permítame, Eduardo, que voy a ver si puedo desactivar acá para poder... a ver, ahora sí. ¿Ahí me escucha, Eduardo? Yo a usted lo escucho bien, no sé usted. Perfectamente, ahora sí. Señoras y señores, en el comienzo de hoy quería tener un poquito el análisis y la palabra del economista Eduardo H., pero bueno, hablar un poquito de todas las cosas que se van dando en estos días complicados para el pueblo uruguayo, para el mundo, pero para el pueblo uruguayo es fundamental tener las distintas visiones y opiniones también. Primero felicitarlo, Eduardo, porque, por el triunfo de Nacional y por el logro del Club Atlético Nacional en estas horas. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que fue un año muy difícil, complicado, y poder coronarlo con el campeonato realmente fue algo importante. Hay que reconocer que hay veces uno tiene a Nacional a lo largo de todos estos años, y creo que es lo que ha ido saliendo un poco ahora la información nacional en todo este siglo. Lleva ganado 12 campeonatos en 20 años, o sea que creo que muestra que no es casualidad y que realmente cuando hay una línea y una conducción, y otro es importante señalarlo, también se ha hecho con distintos presidentes, desde la época de Yoko, allá en el 98, después nos tocó a nosotros, le tocó a Alarcón, que creo que aprovechar para mandarle un abrazo, que sé que estaba en el GTI con todo el tema del coronavirus. Uh-huh. Y bueno, después estuvo Rodríguez y ahora de Curnex, lo que muestra que cada uno con su impronta. Acá lo que hay es una política institucional que lleva a que se den estos logros, y simplemente para contraponerlo, porque nos ha tocado vivir de las otras. Yo del 73 al 97, en 25 años Nacional ganó 4 campeonatos. Entonces, para darle el valor que tiene lo que se ha venido haciendo en estos últimos años, ¿no? Exactamente. Yo estaba mirando por acá un informe que decía que las dirigencias que ha participado Eduardo H. ha sido la más ganadora de Nacional en los últimos 20 años. Es lo que yo creo que hay que sacarle, a mí no me gusta ponerle nombre propio a las cosas. Yo tuve la suerte de arrancar en el 98 con Dante Yoko. Me acuerdo que el lema que había en la lista en aquel momento era generaciones para ganar. Nacional venía de 25 años muy malos. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto, lo importante es cuando uno llega a una institución como Nacional, Peñarol, el ego y lo personal tiene que quedar de lado. Aquí quien sale campeón es la institución y no las personas. Yo siento el orgullo de haber colaborado desde el 98 de forma ininterrumpida, en algunos casos como presidente, en otros casos como suplente, en otros casos como vocal, en otros casos como neutral. Yo creo que lo lindo y el orgullo es colaborar con la institución, y quien gana es la institución, y yo no mido los títulos y los éxitos a nivel personal, sino que lo mido desde el punto de vista de cómo sufrí lo anterior. Exactamente. Puedo decir con orgullo que estoy disfrutando este momento, ¿no? Exactamente. A ver,
la presencia de los equipos, digamos, que no son la elite del fútbol uruguayo, que hoy son Peñarol, Nacional, por ahí en algún momento Defensor, Danubio, que Peñarol por ahí esté teniendo dificultades a llegar a competiciones internacionales. Algunos dicen, che, pero para Nacional también es negocio que Peñarol vaya. Otros dicen, no, está bien que aparezcan otros equipos. Bueno, es una cuestión de lo deportivo también, ¿no? Yo soy convencido, digo, que primero el éxito del deporte va también ligado a la situación institucional del país. Digo, Uruguay, cuando Nacional y Peñarol salíamos campeones, digo, era otro momento del fútbol y otro momento institucional del Uruguay. Exacto. Digo, yo soy un convencido que Nacional y Peñarol si bien el fútbol uruguayo no somos nosotros, somos parte importante del fútbol uruguayo, y más allá de querernos ganar, tiene que haber una relación fuera de la cancha muy buena, y te lo voy a sintetizar en un ejemplo que tuve. Mi padre fue 30 años dirigente nacional, era diputado del Partido Colorado, y muy amigo de Cataldi, que también fue claro. uno de los grandes presidentes de Peñarol y diputado del Partido Colorado, y venía una final de América donde el propio Cataldi le dice al viejo, le dijo, Turco, tengan cuidado con este juez porque si ustedes no encuentran una solución, la van contra Independiente. Claro. O sea, era el presidente de Peñarol avisándole al amigo del otro cuadro Exacto. que tengamos cuidado. Entonces, yo dentro de ese clima fue que me crié, me formé, y digo, la verdad que obviamente disfruto cuando gano, y cuando pierdo, digo, es la chance de esto, uno tiene que estar preparado, pero creo que la rivalidad futbolística es una realidad muy positiva, digo, que es contrario un poco, y yo siempre digo, la gran diferencia entre política y fútbol es que la política divide y el fútbol une, ¿no? Yo me acuerdo que un día estábamos comiendo allá por Capital y estaba, ese día, ¿se acuerda que habían cesado al técnico de Peñarol ganando, ¿se acuerda? ¿Cómo es este muchacho? No me puedo acordar. López. Y López se arrimó a la mesa donde estábamos con H a saludarlo a Eduardo, y me acuerdo de las palabras de Eduardo hacia López, y López dijo, bueno, qué bueno que todavía exista esto, dice, porque a veces es difícil encontrar en la dirigencia, porque creo que la paz en las tribunas se debe enviar desde la dirigencia, ¿no? No, sin duda, digo, creo que si desde arriba nos damos ese mensaje, en un momento donde uno ve obviamente crispación, enfrentamiento, donde aparte todo este desarrollo tecnológico es utilizado, sin duda, para bien de la sociedad, pero también tiene sus efectos negativos, y la impunidad que hay en la agresión, en el insulto, vía las redes sociales, realmente parte de un fenómeno de la sociedad actual que hay que ver una manera también de regularlo, ¿no? No, por supuesto, yo creo, bueno, pero a ver, las buenas costumbres es la mejor regulación, Eduardo. Volver a las buenas costumbres es dar el ejemplo. Yo ayer comenzaba el programa diciendo una frase que usted me dijo anoche y que la tengo entre las frases que manejo por acá: lo importante en la vida es tener razón a tiempo. Me la quedé por acá. Lo importante en la vida es tener razón a tiempo, o sea, darse cuenta a tiempo, saber escuchar, saber entender cómo funcionan las cosas. Hablando un poquito más del fútbol, estamos muy lejos de poder llegar a tener logros en competencias internacionales. ¿Cómo se para Nacional? ¿Cómo está potencialmente, económicamente, el fútbol uruguayo? Porque tenemos estrellas que en la elite del fútbol del mundo que no tienen otros países, y decir, che, pero ¿y será tan complicado poder mantener un poco más a esa gente acá en nuestro fútbol para tener logros? ¿Cómo se para Nacional ante las competencias internacionales que tiene que asumir en este tiempo? No, yo creo que sin duda, para ponerte un ejemplo, no digo, para ver también cómo han cambiado las épocas. En aquel momento, yo recuerdo en mi niñez, tener un Nacional con Artime o un Peñarol con Spencer era como tener a Messi o a Suárez hoy jugando Nacional o Peñarol. Claro, digo, exactamente. O sea, nuestra América Latina, nuestros clubes tenían un poderío económico
que era el resabio de un potencial de país que obviamente hoy en día se ha ido perdiendo, pero no es excusa, y yo creo que ordenándonos hay formas, y no tengo dudas que se está más cerca. Digo, yo creo que Nacional viene haciendo las cosas bien. Nacional a lo largo de todas estas 2 décadas se ha ordenado deportivamente, y la prueba está que en 25 años anteriores había ganado 4, y hoy en estos 22 años hemos ganado 13 campeonatos. Exactamente. O sea, hemos ordenado institucionalmente el club, patrimonialmente Nacional ha crecido con el Parque Central. Bueno, y ahora Eduardo, perdón, ahí le tengo que cortar, porque la verdad hace que 2 años no se terminaba la obra. El Nacional tenía un hueco económico que parecía que Nacional parecía que lo tenían que entregar al fisco. Era una cosa de loco, hasta el momento que, bueno, apareció usted con De Curnex y toda esta barra que de pronto es administrar, ¿no? Yo ayer hablaba de una frase que dice el presidente de El Salvador, que me dice: cuando el dinero alcanza, cuando nadie roba. Y la verdad, me acordaba de esto y me ponía a pensar en cosas que han pasado, pero honestamente la evolución económica que tuvo Nacional, ¿cómo fue eso? ¿Poniendo orden o poniendo la cara? O sea, o generando la confianza que por ahí los que tienen que poner la plata tienen que tener cuando gente seria pone la cara. Yo creo que es una suma de todo, y por eso a mí me gusta, digo, yo podría hablar en nombre propio, digo, si hubo alguien que del 98 a la fecha ha estado en forma ininterrumpida, ha sido quien te habla. Por eso trato de no ponerle nombre propio y sí mirar el tema en una perspectiva y en contexto. Y te decía, Nacional recuperó su patrimonio edilicio, porque no solo lo hemos hecho con el Parque Central, que hacía 60 años que no se hacía nada, y hoy tenemos nuestro estadio. Estamos haciendo el club social en la sede. Nacional pasó de tener 8.000 socios a tener 60.000 socios pagantes. Y Nacional deportivamente sin duda tiene hoy una situación muy distinta a la anterior. Y lo que quedaba era profesionalizar al club dentro de esa visión. Y creo que sin duda la incorporación de Curnex, que por mérito propio, nosotros cuando dijimos hace 2 años, tuvimos nosotros la chance de tomarnos la revancha que habíamos perdido en elecciones, es decir, si hubiese primado el ego, y entendimos que había una persona mucho más preparada y con una actitud, porque Nacional tenés que entregarte de cuerpo y alma las 24 horas del día. Entonces, hoy estamos en este proceso, uno de afuera apoyando, pero lo importante es que creo que se puede. Hoy Nacional está ordenado, hoy Nacional, sin duda este año, y ahí también hay que reconocerlo, digo, a veces el éxito no siempre da razón a las cosas, digo, este año se ganó con una cuota de fortuna también grande, claro, pero vos no ganás 13 campeonatos de fortuna, sí, entonces muchas veces hemos perdido campeonatos que debimos ganar, los perdimos. Entonces lo importante es que en promedio la situación es la que hay. Tenemos un excelente presidente, una excelente directiva, y bueno, ahora a tratar de ver eso que nos falta, que es esa Copa Internacional. Estoy seguro que un poco más temprano que tarde se nos va a dar, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Van a traer jugadores? ¿Van a ir a las inferiores? Mira, yo en eso, Mota, no es por no responderte, sino que yo mi acuerdo con el presidente es un barco con 2 capitanes se hunde. Entonces exacto, acá las decisiones las toma. No te voy a decir que comparto el 100% de lo que hace, pero no tengo la menor duda de que soy de los que quiero que se vuelva a presentar a fin de año, porque entiendo que le ha hecho un bien enorme al club y a nuestro fútbol. Obviamente él también está haciendo un proceso de adaptación y de aprendizaje, que hay que hacerlo porque nadie nace sabiendo. Exacto. Y bueno, lo importante es que el club está en una buena dirección, y confío ciegamente en las decisiones que están tomando la actual directiva, ¿no? Eduardo, usted ocupa cargos en FIFA, ¿no? Yo estoy un cargo en FIFA, sí. ¿Y qué pasa? ¿Va para la Conmebol? Porque a mí todo el mundo me dice, cada vez que le hago una nota, ese es el futuro presidente de Conmebol.
pero honestamente, a ver, si usted, no, escúcheme, aguánteme un poquito. no, Si pero usted- aparte para poder, mira, te lo digo, te Sí. lo resumo de la siguiente manera, para Sí. poder estar en Conmebol primero tiene que ser presidente de una asociación. Sí. Y yo soy un hombre totalmente identificado con Nacional que jamás ni se me pasa por la cabeza y una cosa es ir a la AUF como delegado de Nacional y otra cosa es pensar que uno va a ser presidente de la AUF, o sea que ni una cosa ni la otra. Bueno, pero acá me dice, usted sabe cómo es el tema, ¿no, Eduardo, conmigo? Cuando usted accede a una nota conmigo, usted sabe que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eso lo tiene muy claro. Sí, lo tengo claro. Ahora sí. tiene claro. Está. Entonces quiero que sepa lo siguiente. Yo cada vez que hablo acá, que le hago una nota a usted, me aparece muchísimo comentario que me dice, bueno, si hasta que este señor no sea el presidente de la AUF no vamos a ganar nada internacionalmente, no vamos a ningún lado y es urgentemente el hecho de que ocupe ese cargo, pues, porque tiene que ser el futuro presidente de Conmebol. Yo me manejo con la información que me llega, en ese sentido. Bueno, si lo tengo acá y no le digo lo que me llega... Te agradezco la pregunta, pero digo, cada uno, hay cosas que yo en mi vida disfruto de lo que hago, tengo claro que mi vida se la he dedicado a mi pasión, que es la que me inculcó mi padre, que es Nacional. Tengo claro que esa definición impide ciertas cosas. Nunca hoy en la asociación alguien de Nacional o de Peñarol va a ser presidente de la asociación, que me parece lógico. Y creo que, y obviamente, para estar sentado en la Conmebol tenés que ser presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hoy tenemos un excelente presidente como Alonso, así que vayamos a otros temas, Mota, porque no. ¿Usted avala el trabajo que está haciendo Alonso? Yo creo que sin duda, nadie es perfecto, pero está haciendo un buen trabajo, ¿no? Perfecto. Vamos al ámbito económico entonces, porque en estas horas estamos complicados. Honestamente, un país que... Yo vengo siendo crítico con la gente que voté, muy crítico con la gente que voté. Incluso usted sabe que yo hablo mucho con Manini y bueno, y me he manifestado mucho en contra de las decisiones que se están tomando, cómo se está haciendo, porque veo que hay mucho ruido, pero hay cosas que no se están haciendo. Usted hizo un planteo que el Uruguay entero salió, no sé si ustedes saben las miles de veces que fue compartida la nota, incluso por muchos empresarios que yo le hice a usted hablando del tema de las pymes. Pocos días después sale Manini, yo sé que usted tiene un acercamiento de asesoría económica con él, y sale Manini hablando del tema y presentando proyectos y mostrando ideas, pero la gente ya quiere que las cosas se den. O sea, honestamente, acá fue el Blanco, el Colorado, el Frente Amplista, el Cabildalte, el Independiente, el Novicista. Unánimo fue compartido aquello cuando usted dijo, bueno, si no tocamos las pymes, si no potenciamos a la clase media uruguaya, esto no termina bien, ¿no? Sí, yo creo que y sigo pensando exactamente lo mismo, Mota. Digo, el tema es que como todas las cosas, digo, hay que ponerlos en su contexto. Lo mismo que de la misma forma que te decía que en el caso concreto de Nacional, digo, coincido con el lineamiento y obviamente no voy a compartir el 100% de las decisiones tomadas, digo, sí comparto la mayoría de ellas. Si tú me preguntas a mí hoy, digo, yo soy de las personas que creo que este gobierno, desde que arrancó la pandemia hasta ahora, digo, yo le doy mi aprobación, lo que no significa que apruebe todo lo que han hecho. Estamos hablando del ámbito Digo, económico, pero, ¿no? Estamos hablando del ámbito y económico. yo te lo hablaría más amplio, digo, creo que si uno mira en su contexto, digo, desde que arrancó la pandemia, a pesar de todo lo bueno y lo que se nos complicó en estos últimos meses, si yo tuviese que elegir un país donde haber pasado esta pandemia, yo le agradezco a Dios a estar en el Uruguay, ¿no? Digo, creo que haberle sacado 9 meses a la pandemia, miremos lo que es Argentina, digo, entonces, que también hay cosas que de repente uno las haría distintas, sin duda, que uno le pondría más peso al apoyo económico, digo, bueno, ya hemos dado nuestra opinión, que la gran discusión que hay hoy, sí, abrir un poco más o cerrar un poco más la discusión con respecto a la libertad, digo, pero creo que cuando uno suma todo, primero, no hay gobierno que le acierte en todo. No, totalmente de acuerdo.
Lo que sí lamentablemente que uno lo ve es que todo este tema, digo, en la política, digo, fíjate, yo lo que no voy a hacer es agregarle a la gente más drama, digo, del que está viviendo todos los días. Entonces yo creo que yo le doy una carta de crédito, que realmente haré mi evaluación final cuando esto termine, digo, pero sin duda nadie es perfecto, hay decisiones de repente se podrían haber tomado distinto, pero cuando uno pone todo en la balanza, creo que aún así en el Uruguay, digo, estamos en una situación bastante mejor que en otros lados, que creo que esto no significa una excusa, que hay una cantidad de temas, y te voy a lo que tú decías, digo, esa famosa frase de hay que tener razón a tiempo, era una frase, digo, no sé, si tú... un canciller alemán, Konrad Adenauer, que fue el canciller previo a la guerra y posterior a la guerra, Segunda Guerra Mundial, que cuando con 80 y pico de años estaba en el Parlamento, un día se le acerca un legislador joven que lo había criticado mucho y le dice, no, con canciller, la verdad que coincido con usted en el tema de Alemania dentro de la OTAN. Y dice, sí, me alegra que usted coincida, dice, pero lo importante en la vida a veces es tener razón a tiempo. Totalmente. ¿No? Entonces, cuando se toman las medidas es un tema importante. Y yo en este caso el tiempo importa. Yo honestamente, Eduardo, le soy muy honesto. Yo estoy muy pegado a la gente. Yo sé que usted... Miren, yo sé lo apegado a la gente que es Eduardo H. Sé cómo escucha a la gente, no me lo van a contar. Estamos hablando de un tipo que maneja multinacionales, que entiende de que todo eso puede funcionar cuando un país funciona. Ahora, yo en mi cercanía a la gente hoy, Eduardo, lo que veo es el tendal. Yo lo que veo acá, lo que recibo todos los días de la gente, más de 7.000 WhatsApp por día, de gente que está perdiendo sus empresas, de gente que está recibiendo a un ministerio de trabajo que todos los días le cae, como le pasó a una barraca el otro día, le pusieron una multa porque había polvo en la barraca. En este momento vos decís, pero ¿cómo? Sí, yo tengo los testimonios de la gente diciendo, pero ¿cómo me vas a venir a romper los quinotos en este momento? Porque hay polvo en la barraca. O sea, honestamente hay cosas que no se están haciendo. Creo que también hay gente que está ocupando cargo que no lo podría haber ocupado nunca. Voy a hacer esa discusión en alta y viva voz. Yo voy a comentarle de que creo que es mucho más grave la situación de lo que se ve, pero sí creo que si no se escucha aquella advertencia que usted hizo hace, no sé, 3 meses creo que hicimos la nota, usted hizo una advertencia que hoy está pasando. Yo no sé si usted ha tomado, capaz que no sé si tiene la noción de lo acertado que usted estaba en aquel día que dijo, es ahora el momento de tomar decisiones. No se tomaron desde mi punto de vista las decisiones como se tienen que tomar. Yo vivo en un país donde el presidente me prometió bajar los costos y a mí particularmente me los ha subido en plena pandemia. Hay mucha gente que hoy le cuesta arrancar el día a día, comenzar el día a día. Yo por eso me voy a quedar con aquel concepto que usted dijo. Si no tomamos decisiones a tiempo, va a tener que generarse subsidios. No es por el lado de los subsidios, Eduardo. No es por el lado de los subsidios. No es generando más planes sociales que este país sale adelante. No, yo, Mota, digo, tengo claro aquella nota que hice contigo, después me generó inmediatamente una repercusión, una nota con El Observador, donde profundizamos esos conceptos que creo que fueron sin duda, a mí no me gusta hablar en nombre propio, digo, pero fue viral la nota. Que cuando se puso el tema arriba de la mesa fue ahí. Y yo en la nota que hicimos en El Observador mencionaba un tema que para mí también hoy está detrás de muchas de las cosas que están pasando, que son que a veces el gobierno puede tener un lineamiento, el Ministerio de Economía puede tener un lineamiento, pero después las estructuras propias, o sea, Banco de Previsión Social, impositiva, tienen ellos su vida propia también. Exacto. Y no siempre van en la dirección, y esto se lo dijimos a la ministra de Economía, no siempre van en la dirección del lineamiento político que se pretende dar. Totalmente. Entonces creo que hoy en día, sin duda, a mí entre que el BPS esté financiado o que el Ministerio de Economía recaude o que las empresas genuinas no caigan, yo creo que este es un momento donde es importante que el oxígeno se le dé a las empresas. Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder
y está sucediendo, y en eso coincido contigo, es que el día que esas empresas cierren y caigan, o sea, si caes por ineficiente, es otro tema. Eso es otro tema. Pero yo hoy lo que estoy viendo es que hay una cantidad de gente que está teniendo muchísimos problemas, que ya no dan más y muchos de ellos van a seguir saliendo de funcionamiento, que después toda esa gente va a la cola del Estado y el gasto va a ser aún mayor. Entonces creo que ese manejo de la transición para mí es clave, lo dijimos allá en enero, constructivamente, y también te tengo que ser claro, a mí me cuesta hablarlo porque, como tú muy bien decís... le cuesta medir su magnitud, Eduardo, a usted le cuesta medir su magnitud. Pero hay que ser cuidadoso con esto. Yo hoy en día, yo siempre he hablado en forma libre porque no tengo una atadura. Lo que sí tengo claro es que hoy estoy cerca y soy hombre consulta a Manini, y no quiero que nada de lo que diga mañana puede ser utilizado como diciendo están criticando al gobierno, cuando es al revés. Creo que estamos dando todo el apoyo posible, al punto tal que hemos puesto los temas arriba de la mesa, se los trasladamos, y después las decisiones las toma quien tiene el timón. Pero Eduardo, entonces, un tipo que se mueva a la magnitud suya, lo último que va a querer es que al gobierno le vaya mal, del partido que sea, del partido que sea. Pero por eso, entonces, nosotros cuando damos la opinión tratamos de poner el tema arriba de la mesa, ser constructivos, ayudar, y bueno, creo que en esto sin duda el tema de la cuantía del apoyo y el tiempo del apoyo es clave, y creo que en esto, y soy consciente, y creo que mismo dentro del propio gobierno son conscientes, que no todas las medidas que se quieren tomar después se ejecutan en tiempo y forma, y bueno, y ese es un problema, pero aún así yo creo que, y reconociendo estas cosas, porque nadie es perfecto, yo creo que, le reitero mi concepto, como uruguayo, si tuviera que elegir un lugar donde pasar la pandemia, con todos estos problemas que estamos hablando, digo, yo por suerte estoy viviendo en el Uruguay, ¿no? O sea, pero tengo claro que hay cosas que perfectamente se podrían hacer mejor, digo, pero bueno, no tengo duda también ¿Cuál es la recomendación, Eduardo, que usted le hace al empresario hoy? ¿Cómo se ajusta al empresario de distintos rubros? Porque estamos hablando además con un economista, no solamente un tipo que maneja empresas, sino que además de ser un empresario es un economista. ¿Cómo hay que pararse ante esto? ¿Hay que sentarse a negociar? ¿Hay que unirse empresarialmente? ¿Hay que hacer reuniones para revisar cómo está el mercado? ¿Cómo sería la movida actual en este momento? Obviamente cada sector es diferente, ¿no? Yo creo que aquí hay sectores, digo, por lo menos el sector agropecuario es un sector que dentro de todo es de los que, salvo el efecto inicial en el impacto de la cuota 481 por la caída de Europa y después la sequía, es uno de los sectores que menos impacto ha sufrido. Sí. El sector financiero, digo, el Uruguay, los bancos, digo, dentro de todo, digo, es uno de los sectores que menos impacto ha tenido, al revés, digo, creo que hasta dieron utilidad el año pasado. Entonces aquí los sectores que más han sufrido son esos pequeños y medianos empresarios que dependen en el turismo, dependen del día a día, que es donde son quienes más han sufrido el impacto de esto, digo, y creo que es precisamente donde también más hay que focalizar el apoyo. Creo que la semana que viene, por lo que he escuchado, digo, el gobierno está pensando en una nueva ronda de apoyo, digo, y creo que va a estar focalizado precisamente al monotributista, al chico, digo, que es la gente que ha venido sobreviviendo con sus ahorros, pero ya no tiene resto. Pero a ver, hablamos de los subsidios. Cuando vienen multinacionales, para que vengan las multinacionales hay que darle subsidios. Usted la otra vez hizo una aclaración acá que fue magnífica, porque usted es un hombre que maneja dineros y maneja líneas de multinacionales. Entonces, cuando alguien así reconoce, al empresario común y corriente le genera muchas ganas de salir a trabajar, porque fue honesto lo que usted dijo, de decir, bueno, escúcheme una cosa, pero los subsidios para las multinacionales los pagan las pymes. Si no fomentamos las pymes, ¿cómo hacemos para que vengan las multinacionales también a generar el recurso? Ese tipo de cosas es muy, muy importante, ¿no? No, es que el tema es que yo creo que todo nace, y es un tema que a veces cuesta
ponerlo arriba de la mesa. Digo, el Uruguay tiene un costo país. Yo siempre digo, las cosas buenas son caras. Lo que no puede ser caro es lo ineficiente. Exactamente. Entonces, el Uruguay es un país caro y somos caros precisamente en parte por no ser la eficientes. Exactamente. Entonces, ¿eso qué es lo que ha generado? Un país, un costo país muy elevado. Yo a veces ayer escuchaba un programa y escuchaba hablar de que subieron los impuestos porque bajaron la tasa del IVA. Digo, en el Uruguay, para pagar ese costo país, subieron más de 3.000 millones de dólares por año de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Uruguay? En el Uruguay, el aumento del costo país, que generó un aumento de impuestos, que generó un aumento del déficit fiscal, lo que hace es que para poder sobrevivir, tenés que tener cada día más escala y ser más grande. Totalmente. Y lo que es peor de todo es hasta los propios consejos de salarios. Cuando tú le pones una normativa y lo que surge el Consejo de Salario es lo que para hacer funcionar las empresas grandes. Entonces, todo, o sea, después, esos costos y esas regulaciones, al chico lo sacan del mercado. Pero totalmente de acuerdo. Ese tipo de costo es lo que elimina al chico del mercado. A ver, entonces, hay una cosa que es muy importante, Eduardo, pero muy importante recalcar, cuando usted habla del tema de los costos, volver a lo que usted dijo recién hace un rato, la eficiencia es fundamental. Entonces, el Uruguay tiene costos estructurales y costos país que a quienes más afectan. Entonces, nosotros no decíamos, no le demos al grande, lo que es para que muchas veces esas inversiones se pudieran hacer y para que se fuera rentable es que se han tomado algunas, se dieron algunas exoneraciones y que el caso concreto uno lo vio bien claro, es UPM. Digo, nadie discute, pero en ese contrato de UPM está todas las cosas que viene un empresario y dice, si yo querés que invierta, me tenés que hacer esta inversión, me tenés que flexibilizar laboralmente, está todo. O sea, que lamentablemente el empresario chico no lo tiene. No lo tiene. Tío, más, muchas veces, y lo hemos escuchado, te dicen, yo sindicalista, prefiero negociar con un extranjero grande, porque ese tipo no me va a discutir, no me va a complicar. Exactamente. Entonces, todo eso después se lo exijo al pequeño y al mediano y al chico. Claro. Es inviable. Entonces, es todo un andamiaje que se armó, que no es fácil desarmarlo. Y aparte hoy cuando viene un gobierno nuevo, que no cambia la estructura que hay abajo, y querés implementar una línea diferente, no siempre los que la van a implementar la implementan. Ese es el otro tema. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se lo dije varias veces al presidente de la República que iba a tener ese problema. Hoy, un año después, se están dando cuenta que cuando tienen que implementar eso, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, parte de los comentarios, por eso digo, y te reitero, me sería mucho más fácil criticar. Yo creo que no tengo dudas que la intención es correcta, se está en el buen camino, pero implementar esto no es sencillo y hoy sin duda los tiempos importan. Y ojalá podamos, lo que se vaya a hacer la semana que viene, que lo que escuché, le dé el oxígeno necesario hasta esa cantidad de gente que lo precisa, ¿no? Totalmente. Eduardo, en esto yo a veces hablaba con amigos que tengo que me decía, Mota, la plata no alcanza, y yo decía, vos no tenés que pedir más plata, vos tenés que pedir que las cosas valgan lo que tienen que valer, porque si las cosas valen lo que tienen que valer, automáticamente la plata te alcanza. Ese tipo de cosas son fundamentales, porque si le seguimos poniendo costos, nunca va a alcanzar. Si le seguimos sumando costo a la estructura, es dificilísimo poder llegar al número real. O sea, a veces no es pidiendo más, sino pidiendo que las cosas sean como tienen que ser. Cuando las cosas se ordenan, ahí es cuando podemos tener los logros. Eso es fundamental. Y muchas veces hemos charlado mucho con amigos que me decían, Mota, no, pero no me da.
que no te va a dar nunca, porque es inviable cómo se están tratando o cómo se están poniendo los costos. Revisar los costos del país, me parece hoy en día, Eduardo, es fundamental, ¿no? No, sin duda, pero por eso digo, Uruguay tiene temas estructurales que los tenemos que corregir. Uno de ellos, que se empezó todo el tema de la seguridad social, digo, la gente, el empresario lo que quiere son condiciones, porque, o sea, a mí dime condiciones para trabajar, claro. ¿no? A mí, nadie quiere un subsidio, nadie quiere un crédito para fundirte. Exactamente. Entonces, creo que acá lo que sí es claro es que la dinámica, nosotros lo hemos puesto arriba de la mesa, digo, hablar de Uruguay debe ser, ¿cuál es el primer tema después de la vida? Tener trabajo. Exacto, ¿no? exacto. Acá se hizo una reforma tributaria que lo que se hizo fue sesgar contra el trabajo. El impuesto a la renta de las personas físicas Es una locura. no es un impuesto a la renta, es un impuesto al ingreso, es un impuesto al trabajo. O sea, que si El trabajas Uruguay más, te cobro más. Es ilógico. No, pero no solo eso. En un mundo como el actual, donde la tecnología lo que hace es desplazar puestos de trabajo. Totalmente, totalmente. O sea, solo en condiciones perfectas ya es más difícil generar puestos de trabajo. Pero si todavía para financiar ese costo país y para financiar esa estructura ineficiente le ponemos más impuestos al trabajo, al único sector que vos no le debieras poner impuestos hoy es el trabajo. Al que trabaja, o sea, el IRPF es una cosa que es fundamental, la eliminación, ¿no? O sea, el orden de esto... Yo no te hablo de eliminación, yo lo que creo es que acá seriamente el Uruguay en algún momento va a tener que llamar a la gente especialista y rearmar su sistema tributario, que lo que no puede hacer es un sesgo permanente hacia el trabajo. No, pero totalmente. Eso que es clarísimo. Totalmente. Entonces, cuando yo escucho hablar de que hoy, por eso, acá no hay que pasar facturas, pero no puedo escuchar todavía permitir que haya momentos que te digan, no, pero bajaron la tasa de la tarjeta de crédito para el IVA. Y te olvidaste de que pusiste 3.000 millones de dólares por año y a su vez le pusiste un impuesto al trabajo. No, totalmente. Entonces, totalmente. Acá en esto hay que tratar de tener muy buena memoria, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que acá hay que mirar para adelante, ¿no? No podemos estar todos los días pasándonos facturas. Exacto. Lo que no podemos hacer también es, digo, a veces por no recordar ciertas cosas pareciera que es que vale todo. Entonces, yo estar escuchando el otro día hablar de que ahora sí que ponerle impuesto a los residentes en el extranjero, ¿no? Cuando durante 15 años no se pusieron, y cuando a su vez hoy lo que está tratando el Uruguay es de traer gente que venga al Uruguay, ¿no? Entonces, digo, pongámonos de acuerdo, entonces pensémoslo, entonces, si vamos a hacer algún cambio a nivel de la tributación, hagámoslo global, donde lo primero que tenemos que hacer es, precisamente, sacarle ese sesgo que le hemos puesto al trabajo, pero como dijimos recién, Mota, mucho más fácil hablar de los temas que hacerlo. Eduardo, usted está en el negocio, por ejemplo, de la venta de coches, y yo miraba la otra vez cuando los coches ingresaban al Uruguay, el costo que toma un coche en el país por la carga por la carga de los impuestos y por todo este tipo de cosas, ¿no? Y mire, yo miraba, por ejemplo, lo que vale un coche alta gama en Brasil, lo que valía en otras partes del mundo, y decía, che, pero ¿y por qué si tiene más airbag, mejor seguridad, lo vas a cobrar más caro? O sea, le vas a poner más impuestos, porque la verdad eso es lo que genera para la gente que tenga mejor comodidad, que cuando tiene un accidente se lastime menos, va a bajar la mortalidad de gente, todo ese tipo de cosas. Digo, lo llevo a un rubro con el cual usted convive permanentemente, ¿no? Sí, sin duda. Pero ¿por qué tenemos altos impuestos? Tenemos altos impuestos porque tenemos un costo país grande. Entonces, yo creo que obviamente parte de las cosas positivas que tiene el Uruguay, y lo estamos viendo en esta pandemia, tenemos un sistema de salud que tiene sus problemas, pero por lo menos cuando a ti tú vas a pagar un impuesto, sabes que tiene un destino. El problema, digo, es que hoy, sin duda, yo entre poner un impuesto a un auto y poner el impuesto al trabajo, que se lo pongan al auto. Sí. Yo creo es que el Uruguay hoy lo que sí tiene que ser consciente es que si no baja sus costos,
es muy difícil que la gente venga acá si no se le dan facilidades. Y por eso también uno de los temas que nosotros pusimos arriba de la mesa fue el tema de las exoneraciones, porque después ponen los impuestos y después tenemos que hacer deducciones, ¿no? Entonces, cuando en el mundo entero, en América Latina, las deducciones son un 3%, un 3,5% del Producto Bruto, acá son el 7%. Entonces, terminamos poniendo impuestos por un lado, pero después terminamos con nuestro sistema tributario como un queso grullado con agujero por todos lados. Entonces, cuando es al trabajo, hay cero deducción, porque tú, el que tiene que pagar un impuesto, el IRPF, no puede ni deducir ni gasto de salud, ni gasto de educación, de nada. O sea, es un impuesto puro y duro. Pero en cambio, cuando están los otros impuestos, le deduzco acá, y terminamos deduciendo muchísimo más de lo que es sensato. Entonces, hay margen como para mejorar, hay margen como para generar más recursos, pero en eso está el Ministerio de Economía, ¿no? Exacto. Sí, lo que pasa, yo he tenido algunas discrepancias en ese tema con la gente que está en economía, porque, reitero, me parece que es urgente el tema. ¿Me entiende, Eduardo? Me parece que es urgente el tema. Yo los veo que están analizando mucho, que están evaluando mucho. Y yo convivo todos los días con los empresarios. Usted sabe que yo tengo más de 40 sponsors acá en el canal y que todos los días tengo que trabajar con esta gente que todos los días cada vez tiene más dificultades. Y honestamente, les soy honesto, Mota, me han dicho permanente, Mota, ¿no habrán escuchado aquella nota que le hiciste a H donde decía que era urgente actuar rumbo a proteger a la fuente de trabajo, porque si no después tenemos que terminar incentivando planes sociales y abriendo comedores y ese tipo de cosas, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que es mi diferencia con el Ministerio de Economía hoy. Yo creo que es urgente el tema. Eduardo, un abrazo grande y muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes y abrazo fuerte. Gracias. Señoras, señores, estábamos aquí en diálogo con el... Perdón. A ver si lo tengo.